Amigos, una de las principales formas que nosotros debemos de conocer las empresas y también nuestras finanzas personales es a través de los presupuestos. Esto es básicamente una parte de la contabilidad que muchas veces queda de lado por profesionales en la materia e incluso también por parte de nosotros cuando queremos tomar algún tipo de lección, ya sea de finanzas personales o para poder controlar nuestros gastos. A ver, ¿qué es lo que debemos de saber de los presupuestos? Primeramente, debemos ver que existen muchos errores dentro de las empresas donde se crean muchos objetivos, pero se tiene el mal hábito de no planear detalladamente cómo se van a lograr estos objetivos. Esto pasa muy comúnmente, por ejemplo, en las empresas cuando van iniciando sus operaciones. Se crean muchos objetivos de que vamos a generar muchas ventas, vamos a llegar a impactar al mercado. En fin, son muchos los objetivos, muchas veces ambiguos, que se plantean en juntas directivas, en la mesa directiva, frente a los socios. Todo este tipo de objetivos que suenan muy bonitos, pero que muchas veces falta afinar cómo vamos a lograr este tipo de objetivos. Una de las principales herramientas para lograr estos objetivos son nada más y nada menos que los presupuestos. Incluso los objetivos pueden ser personales. A veces por el hecho nosotros de querer a lo mejor comprar un carro, querer comprar a lo mejor muebles, querer comprar una casa, querer lograr tener un plan de retiro. Cuando somos más jóvenes a lo mejor para poder ahorrar para un viaje. En fin, todo esto que nos planteamos, que nosotros queremos hacer, lo podemos llevar mediante un presupuesto. Entonces, llevado esto a cabo, bueno, pues vamos a entender que un presupuesto no es otra cosa que, digamos, un documento, llamémoslo a lo mejor de manera informal cuando lo hacemos de manera personal, es decir, para nosotros, pero en las empresas sí es necesario un documento preferentemente numérico que permita anticiparnos a las operaciones que se van a llevar a cabo. Si por ejemplo nosotros decimos que queremos lograr venta de 10 millones, eso está muy bien, pero ¿cómo vamos a pronosticar las ventas? ¿Cómo vamos a proyectar todos los gastos que vamos a tener a lo largo de determinado periodo? Porque una de las características de los presupuestos es de que deben de estar determinados por un periodo de tiempo, es decir, un mes, una semana, un trimestre, un año, en fin, nosotros debemos de identificar cuál va a ser el periodo que lo vamos a utilizar. Dentro de lo que son los presupuestos, debemos mencionar que existen distintos sistemas presupuestales. Un sistema presupuestal no es otra cosa que un conjunto de partes que nos van a permitir desarrollar una estrategia de tal modo que vamos a poder anticipar distintas operaciones según el perfil que vayamos a necesitar. El primero que podemos nosotros hablar es el de previsión. Este presupuesto básicamente implica conocer anticipadamente lo necesario. Dicho de otra manera, es prepararnos de antemano para lo conveniente a atender a tiempo las necesidades presumibles. Es decir, cuando nosotros prevemos que va a haber, por ejemplo, una baja dentro de nuestras ventas o vamos a tener un alza de nuestros gastos, bueno, aquí es donde nosotros podemos identificar estas operaciones y poder adaptar el presupuesto a este tipo de operaciones. ¿Cuál puede ser un ejemplo muy claro? La industria de los juguetes, donde nosotros sabemos que normalmente en el mes de abril y los últimos meses del año es cuando más existe demanda y por lo tanto existen más gastos y existen más ingresos de ambas partes. Por este lado es de que nosotros podemos prever que vamos a tener más ingresos, pero seguramente también vamos a tener más gastos. Cuando nosotros queremos saber qué y cómo se hará determinada operación, ya estamos comenzando a hablar de un sistema presupuestal de planeación, en donde básicamente se indica el camino por seguir con unificación y sistematización de actividades, es decir, poco a poco las actividades que vamos a estar realizando ya fueron determinadas cómo se van a hacer, qué se va a hacer, en qué momento se va a hacer, y esto por medio de las cuales se establecen objetivos de la empresa. Por eso es muy importante siempre tener los objetivos, porque si no tenemos objetivos no vamos a saber cómo lo debemos de hacer para llegar hacia ese objetivo final. Es por
por eso que este tipo de sistemas presupuestales ya se tiene determinado qué se va a hacer y cómo se va a hacer, en qué momento se va a hacer y cuánto se va a utilizar. Cuando comenzamos ya más de fondo sobre quién lo va a hacer, ya estamos hablando de un sistema presupuestal de organización. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una estructura técnica dentro de lo que puede llegar a ser una empresa. Ya estamos aquí hablando de niveles jerárquicos, ya estamos hablando aquí sobre todo de qué departamentos son los que se van a encargar de poder llevar a cabo determinadas operaciones, cuánto se va a gastar o cuánto se va a ingresar en la organización. Aquí, por supuesto, ya existe un objetivo de la empresa o de la organización de manera general, pero ya también existen objetivos de manera departamental, donde cada departamento va a poder saber cuánto y cómo lo debe de gastar, quién lo va a gastar, en qué momento se va a gastar, a qué hora se va a gastar, por qué se va a gastar. En fin, ya existe toda una perfecta organización de cómo se va a llevar a cabo tanto el ingreso como el gasto, porque muchas veces se tiene la idea de que los presupuestos son únicamente para los gastos, pero no es así, ya que los ingresos también forman parte de las operaciones de las empresas y de hecho es uno de los indicadores más importantes para, primero, poder saber si la empresa es rentable y segundo, y muchas veces para poder saber cuánto es lo que nos vamos a poder gastar. Cuando hablamos ya acerca del orden, tanto de lo particular como de lo general, es decir, de cada una de las partes de la organización y de manera general, hablando ya de toda la organización, estamos ya hablando de un sistema presupuestal de integración. Este sistema consiste básicamente en el desarrollo, en el mantenimiento y consecución armoniosa de las actividades de la entidad, con el objetivo de evitar situaciones de desequilibrio entre las diferentes secciones que integran la organización. A veces ocurre que un departamento puede llegar a gastar más de lo que tiene presupuestado y muchas veces cuando toma más dinero del que tiene presupuestado comienza a afectar a otras áreas. Aquí estamos hablando de un sistema presupuestal de organización. ¿Cómo vamos a diferenciar este sistema presupuestal de los demás? Bueno, pues es de que este comprende la actividad coordinada y estrecha y de todas y cada una de las secciones para que se cumplan con los objetivos de la entidad o de la organización, ya hablando de manera más general. Por supuesto, la dirección siempre debe de estar orientando y guiando cada una de las actividades. Y cuando ocurre esto, ya estamos hablando de un sistema presupuestal de dirección. Estamos básicamente hablando de la función ejecutiva para conducir e inspeccionar y supervisar, por supuesto, a cada uno de los elementos que conforman a la organización, de acuerdo obviamente a lo planeado. Este tipo de sistemas presupuestales se caracterizan precisamente por guiar a los subordinados en las políticas que hay que desarrollar, en tomar las decisiones correctas y en la promoción de una visión de conjunto, así como asistir al auxilio correcto y disponer de bases adecuadas para alcanzar el objetivo general de la organización o de la entidad. Finalmente, cuando hablamos de un sistema presupuestal de control, estamos hablando que se tiene que verificar que realmente todos los objetivos, todos los planes se están llevando a cabo tal y como fueron planeados y como fueron organizados en un inicio. Porque de nada serviría que se tenga un presupuesto si este no es llevado a cabo, no se controla o no se supervisa. Y es que esto, amigos, realmente ocurre muy seguido en las organizaciones, donde al inicio de año o a finales del año se tiene el presupuesto listo, se presenta en la junta directiva, se presenta en los diferentes niveles de dirección, pero ocurre que cuando llega febrero o marzo, ya cada quien está haciendo lo que quiere dentro de la organización. Entonces, para evitar este tipo de vicios, lo que más se requiere es tener un control riguroso de cada una de las actividades. Pero hay un elemento clave dentro del presupuesto y de hecho en cualquier presupuesto, ya sea uno que se maneje en alguna empresa u organización, como alguno que nosotros llevemos de manera personal. ¿Cuál es esta característica principal? Bueno, pues que el presupuesto debe de ser realista. Muchas veces por tratar de alcanzar los objetivos se plantean objetivos muy pero muy difíciles de alcanzar.
Porque de lo contrario, de no tener un presupuesto realista, lo único que se va a tener son solamente buenos deseos. ¿Cuál puede ser un buen deseo dentro de una organización? Bueno, digamos que a lo mejor durante los últimos 5 años se estuvieron obteniendo ventas, digamos, de 10,000 pesos, o 10 millones de pesos, para hacerlo un poquito más grande, 10 millones de pesos, 11 millones de pesos, 9 millones de pesos, y de repente un año dentro del presupuesto llega un objetivo de tener 50 millones de pesos. Esto, por supuesto, debe de estar detallado la forma en cómo se va a lograr. Porque de lo contrario, esto solamente va a ser un buen deseo y lo único que va a lograr es de que durante el año y al final en los resultados se encuentren con un fracaso total de estos objetivos del presupuesto y obviamente de los ingresos que se llegaron a plantear. ¿Cuáles son los principales requisitos que debe de tener un presupuesto? Bueno, vamos a ir hablando poco a poco de esto. Lo primero es de que se debe de tener conocimiento total de la empresa o de la operación que se va a llevar a cabo. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, muchas veces lo que ocurre es de que colocan al contador para poder realizar el presupuesto, lo cual debiera de ser lo correcto. Aquí el problema es de que muchas veces el contador no tiene realmente idea de las operaciones, ya digamos de know-how, que es como se le conoce cuando se conoce mejor el negocio o cuando se tiene ya más experiencia dentro del negocio. Si bien el contador logra saber todas las operaciones que se hace, si no se tiene, digamos, el conocimiento del negocio, puede llegar él a considerar que durante todo un año puede llegar a tenerse, digamos, el mismo nivel de gastos. Pero, por ejemplo, una persona que ya está más empapada de cómo funciona un negocio puede, por ejemplo, prever a finales de un mes o a finales de un año que, digamos, los cubrebocas van a subir de precio. Esto es, llamémoslo, por ejemplo, en un giro de la farmacéutica, en un giro de salubridad, en un giro hospitalario, donde al ver este tipo de detalles se puede saber con más certeza que los precios de los cubrebocas van a subir. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Bueno, el año 2020, el año que estamos viviendo, donde estamos viviendo prácticamente algo sin precedentes en la era moderna con la emergencia sanitaria que ya todo mundo conoce. Muchos de los presupuestos que se estuvieron manejando en todas las empresas de todos los países, muchos no consideraron que esto iba a ocurrir y por lo tanto lo único que causó fue un desequilibrio total en las empresas. Sin embargo, aquellos que han estado siguiendo, digamos, su negocio, sus medios, que se han estado informando, pudieron alcanzar a prever este tipo de situaciones. Ya no digamos a un gerente de operaciones que acaba de entrar a una empresa y que por lo tanto no tienen a la menor idea cómo realmente se mueven las operaciones. A este tipo de casos es cuando normalmente no se les debe de dejar un presupuesto en las manos. ¿Por qué? Porque no conocen las operaciones de las empresas y tienden a hacer presupuestos que al final del día fracasan. Así es como uno de los principales requisitos se vuelve completamente indispensable dentro de la elaboración de estos documentos. Quienes normalmente tienen este tipo de conocimientos generalmente son los gerentes de las áreas y lo que se hace en la práctica es de que se generan reuniones donde cada uno de estos gerentes va a exponer la forma en cómo se va a llevar a cabo su área y por lo tanto va a tener que hacer un presupuesto acorde. Por ejemplo, recursos humanos tendría que estar presupuestando cuántas actividades va a realizar durante todo un año, cuántas capacitaciones va a tener al personal de la empresa, cuántos regalos, digamos, se van a dar a empleados que son muy cumplidos, que son a lo mejor aquellos que han tenido más resultados que otros. En fin, tienen una serie de actividades que cada uno de los gerentes dentro de sus áreas va a necesitar determinar para poder elaborar un presupuesto primero particular y finalmente armar un presupuesto de manera general. Luego tenemos un requisito que es muy importante, que es tener los objetivos claros. Amigos, a ver, si no hay objetivos claros dentro de una organización, realmente no se puede hacer un presupuesto coherente.
Si no sabemos cuánto es lo que podemos nosotros vender, va a ser muy difícil saber el nivel de gastos que vamos a necesitar realizar para poder cumplir estos objetivos. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un objetivo claro? Bueno, pues a lo mejor tener un 5% o un 10% de incremento en ventas. Este es un objetivo claro porque ya se está marcando la pauta de qué es lo que se va a hacer. Entonces, al ya saber lo que se va a hacer, debemos de encontrar ahora el cómo lo vamos a hacer. Es por eso que los objetivos son completamente indispensables en la elaboración de los presupuestos. Queremos aumentar las ventas, queremos mantenernos, digamos, serios respecto a otros años, o va a ser un año muy agresivo donde estamos conscientes que puede llegar a haber pérdidas en el negocio, pero que también, si las cosas se manejan bien, se pueden obtener más beneficios a largo plazo. ¿Esto quién lo va a estar determinando? Bueno, pues va a ser la dirección. La dirección es la encargada, los altos mandos son los encargados de poder plantear estos objetivos para que se pueda tener un presupuesto acorde a lo que la organización está persiguiendo. Otro de los requisitos muy importantes es la coordinación para su ejecución. Como bien te lo comenté al inicio, si nosotros solamente presentamos o solamente generamos un presupuesto, pero no nos coordinamos, es decir, no se plantea la forma ya en ejecución de cómo se va a llevar a cabo, simplemente va a ser un documento con muy buenos deseos, pero que cuando se logre analizar no se va a llegar a ningún lado. ¿Cómo podemos nosotros coordinar la ejecución? Aquí es muy importante que tanto los objetivos como el presupuesto se ha dado a conocer a los mandos medios, que de hecho son estas las partes quienes se van a encargar de poder coordinar su ejecución de manera correcta. Obviamente siempre van a estar las altas direcciones quienes van a estar supervisando que estos se lleven a cabo en coordinación con los mandos medios. En caso de que estas ejecuciones no se lleven a cabo de manera correcta, estaremos viendo muchas variaciones en los resultados finales. Luego tenemos el periodo de tiempo, que este es uno de los requisitos también indispensables. A veces ocurre de que se hace un presupuesto para un año, pero ese presupuesto a mitad de año ya ha sido completamente modificado, ya es completamente otro que el que inició al inicio del periodo, y esto lo único que va a traer es repercusiones a lo largo del tiempo y obviamente a los objetivos. Por eso es muy importante planear el tiempo en el que se va a llevar a cabo, digamos, los gastos o los ingresos de una organización. Aquí, ¿quién lo va a estar determinando? Generalmente este tipo de periodos se van a estar esclareciendo por parte de la administración. La administración va a plantear que durante todo un mes se va a tener determinado nivel de gastos, pero que este mes corresponde a un periodo de tiempo, digamos, de un año. Luego tenemos esto que es la dirección y la vigilancia, que es muy parecido a lo que es la coordinación para la ejecución. Aquí lo que tenemos que hacer es poder dirigir y vigilar que el presupuesto se lleve a cabo. Finalmente, otro de los requisitos es el apoyo directivo, porque a ver, si nosotros tenemos un presupuesto para un año y resulta que 2 meses antes de que termine el periodo de tiempo, una determinada área o un determinado departamento o nosotros mismos nos hemos acabado el presupuesto y la dirección constantemente está autorizando que se gaste más y más sin siquiera poder revisar los objetivos o tener un conocimiento de la empresa, lo único que se va a llevar a cabo es de que exista inconformidad por parte de las diferentes áreas que conforman una organización. Aquí por eso es muy importante el apoyo directivo, porque más allá de que pueda existir un apoyo en determinadas áreas, según los objetivos, vamos a estar viendo que cuando existe un apoyo directivo hay mayor fuerza en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. ¿Cómo vamos a clasificar los presupuestos? Bueno, tenemos dos formas según lo que estemos manejando. Están los públicos y están los privados. Hablando ya más externamente de lo que pudiera llegar a ser un presupuesto personal, ya sea de finanzas personales o de alguna otra índole. Tenemos aquí los públicos y los privados. Los públicos son aquellos que son del sector público y que generalmente cualquier persona puede ver. ¿Cómo que puede ser? Bueno, pues los presupuestos y egresos, digamos, de una
nación. En el caso, por ejemplo, de México, se tienen los presupuestos y egresos de la federación, donde se puede saber a ciencia cierta o se puede saber con facilidad en dónde se va a gastar los distintos rubros de los ingresos de la federación o en este caso del país. Luego tenemos los privados, que no son otra cosa que los presupuestos que las mismas empresas realizan para utilizarlos y poder llevarlos a cabo. También, una vez que hablemos de públicos y privados, tenemos los que son los principales y los auxiliares. Esto que ya tocamos hace un momento. El principal no es otra cosa que el resumen de todo el presupuesto. Digamos que en el principal podemos tener cada uno de los departamentos. En este caso puede ser recursos humanos, puede ser producción, puede ser administración, puede ser algún otro que se esté involucrando en la empresa. Y los auxiliares son ya el detalle, digamos, del presupuesto de recursos humanos, el auxiliar o el detalle de lo que se va a gastar administración o el área de administración. En fin, son las categorías de los distintos presupuestos que nosotros debiéramos de poder ver de manera detallada. Ahora bien, mucho se habla de los presupuestos que son flexibles y de los presupuestos que son fijos. A ver, los flexibles no son otra cosa que aquellos presupuestos que se adaptan a las variaciones que se sufre en el medio. Y los fijos, por más que queramos, se van a mantener siempre fijos durante el periodo en el que están vigentes. ¿Cuál pueden ser los mejores ejemplos? Bueno, nada mejor que el año 2020, donde estamos sufriendo la pandemia y donde la mayoría de las empresas se tuvieron que adaptar y modificar sus presupuestos cuando vieron que la actividad económica iba a la baja y posteriormente fue recuperándose poco a poco. Aquí el tema es de que, por ejemplo, los fijos, como puede ser el presupuesto de toda una nación, donde es muy complicado poder modificar los rubros, se mantienen fijos durante todo un año fiscal. Ahora que hemos conocido este tipo de clasificaciones, debemos de conocer un poquito más la forma en cómo se van a realizar estos presupuestos. Tenemos de dos formas. El primero, que es mediante estimados, o como también se lo conoce, que son los empíricos. Y tenemos por el otro lado los estándares y los científicos. Los estimados se determinan básicamente por las experiencias previas y solo representan una probabilidad. Muchas veces aquí se tiene, por ejemplo, digamos que por 2 años se estuvieron mantuviendo gastos al mismo nivel, pero nosotros, bajo esta experiencia, el siguiente año fiscal o el siguiente periodo seguimos presupuestando el mismo nivel de gastos, justamente porque ya veníamos con esto durante un periodo. A esto se les llama estimados o empíricos. Por el otro lado tenemos el estándar o el científico, que es como se le conoce, que aquí sí se determina mediante bases científicas o mediante bases mucho más sólidas, con la finalidad de que el porcentaje de error disminuya considerablemente en comparación con el empírico, donde la variación puede ser muchísimo más alta una vez que ya esté en ejecución. Finalmente, el presupuesto, que es base cero, que es de los más conocidos, no es otra cosa que simplemente no tomar en cuenta las experiencias y obviamente no manejar lo que son bases científicas o bases sólidas para realizarlos. Y esto es útil principalmente en medios donde existe mucha variación en los precios. Uno de los principales errores aquí en la elaboración de este tipo de presupuestos base cero es normalmente cuando se va iniciando un negocio, porque muchas veces se considera de que como es nuevo el negocio no hay forma de determinar los gastos durante el primer periodo, lo cual es un completo error, porque existen técnicas que estaremos hablando en videos posteriores para poder determinar cada uno de estos importes. Los presupuestos base cero sirven principalmente para evitar vicios, repetir gastos y por supuesto obsolencias dentro de la operación. Amigos, hasta aquí este video de presupuestos. En el siguiente video les voy a mostrar un ejemplo muy básico de cómo es de que nosotros tenemos que llevar a cabo un presupuesto, cómo debemos de llevar el control de los gastos y de los ingresos y finalmente determinar las variaciones o las famosas desviaciones dentro de estos presupuestos.